Génesis 4, del versículo 1 al 10, vamos a leer al comienzo. Génesis 4, 1 en adelante, hasta el versículo 10. Dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjese que está relacionada la ofrenda con la persona, ¿no? Con Caín y Abel. En gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta allí vamos a leer. Acá podemos sacar múltiples enseñanzas, pero vamos a centrarnos en una, no en todas. Pero déjeme que le diga una de las que leímos, cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano y Caín dice: ¿que acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso que yo soy guarda de mi hermano? Yo qué sé dónde está mi hermano. Fíjese cómo le respondió Caín a Dios con respecto a su hermano Abel. Pero haciendo un pequeño resumen, el primer libro de la Biblia habla que los primeros hijos de Adán, Caín y Abel, dice que le presentaron ofrenda a Dios. Primero le presentó ofrenda a Dios Caín y luego Abel. Caín era labrador, labraba la tierra, ¿sí? Y les llevó de lo mejor de su labranza. No dice de lo mejor, les llevó fruto de su labranza, producto de su labranza. Y en cambio Abel, fíjese en el versículo 4, versículo 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró, el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, y ya continúa la historia. Fíjese que Dios, mientras leíamos, yo le resalté algo, que Dios relacionó la ofrenda con la persona. Dice que miró con agrado la ofrenda de Abel y a Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, ni miró con agrado tampoco a Caín. Otra cosa para resaltar: el primer libro de la Biblia, Génesis, los primeros habitantes de este planeta, el primer homicidio que ocurrió en este planeta fue por la ofrenda. Y fíjese que en la Biblia a veces nosotros la ofrenda la tomamos como algo superficial. Yo por mucho tiempo no hablé de la ofrenda. Por mucho tiempo no quise enseñar de la ofrenda por orgullo. Bueno, Dios ya me enseñó. Tuvo que usar el azote de Dios para enseñarme, para que aprendiese a vivir por fe. Yo estoy convencido de algo. Antes de entrar al mensaje, yo quiero hacer una pequeña introducción. Yo estoy convencido de que Dios, estoy completamente convencido,
Y esta convicción plena me llegó a mí no hace mucho tiempo, sino hace poco, por lo que me tocó pasar hace muy poco, que usted sabe, lo duro que me tocó vivir. Ese tiempo realmente muy triste que me tocó vivir, pero fue de mucha enseñanza. Y una de las enseñanzas fue la convicción de que Dios me llamó a mí a predicar el Evangelio. ¿Sí? Esa convicción plena, esa convicción que si viene un ángel del cielo y me dice, bueno, fuiste llamado por Dios, yo no le voy a creer al ángel. Yo le creo lo que me dijo Dios. Entonces yo creo que si Dios me puso a predicar el Evangelio, la Biblia dice, el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Yo estoy convencido también de que Dios es sabio y sabe lo que hace. Yo antes pensaba que para vivir del Evangelio tenía que tener una congregación de 100 personas por lo menos. Y eso es matemática humana, y Dios no usa la matemática humana. Dios es sabio. Jesucristo con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 10.000 personas, fueron alimentadas. Entonces estoy convencido con esto de que si Dios me llamó a mí, Dios lo llamó a usted para que esté en esta congregación, y por eso permanece en la congregación. Y los que están en la congregación, yo sé que Dios le ha provisto de recursos como para que sostengan el ministerio, porque la Biblia dice que la iglesia tiene que sostener al predicador. Dice así la Biblia. Entonces, habiendo entendido esto, si a mí no me alcanza como para vivir, para suplir las necesidades básicas, que no quiero detallarlas todas por cuestión de tiempo, pero usted sabe cuáles son las necesidades básicas, la necesidad de la casa, etcétera, la comida, todo lo que tiene que tener una familia. Entonces, si no me alcanza, entonces el error no está en Dios, porque Dios no se equivoca. Dios ha provisto recursos a todos los que están acá. Dios los ha prosperado y les ha dado para que provean a la obra del Señor. Si usted es hijo de Dios, está convencido de eso, bueno, usted está convencido de eso, de que Dios, lo que le ha dado Dios no es para su propio deleite, sino es para la obra del Señor. Dice en Santiago que nosotros cuando pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Tenemos que ser creyentes en todo. Entonces, si el error no está en Dios, obviamente que el error nunca está en Dios. Déjeme que le diga algo, abro un paréntesis y luego lo cierro, que yo pensaba que el error estaba en Dios y por eso estaba enojado yo con Dios. ¿Por qué Dios no me da lo que yo necesito? Voy a trabajar y bueno, ya conocen la historia. Mucho tiempo estuve con un pensamiento rebelde en mi corazón, de rebelión hacia Dios. Entonces, si el error no está en Dios, el error está en usted o está en mí. Y como yo no quiero que el error esté en mí, por falta de enseñanza, entonces por eso le voy a enseñar hoy lo que dice la Biblia. Y toda esta predicación, esta enseñanza está basada en la Escritura. Usted si se olvidó de algo, está la grabación luego para que usted la repase. Y si encuentra algo que está fuera que no es bíblico, usted está con toda la libertad y la autoridad que Dios nos da de examinar todo y retener lo bueno, para luego resaltármelo y hacerme una observación, que yo lo voy a escuchar con mucho respeto. Pero con mucho temor de Dios quiero enseñarles, para que el error no esté en mí, así como decía el profeta, mis manos están limpias de sangre, decía el profeta cuando le hablaba a alguien lo que Dios le mandó a hablar. Como decía el apóstol Pablo cuando habló a la iglesia en Éfeso, en Mileto, dice, yo le hablé todo el consejo de Dios, así que mis manos están limpias de sangre. Ahora, la responsabilidad de la iglesia, de la congregación. No se ponga tan serio, ¿no? La ofrenda no es una avivada del pastor, sino la ofrenda que recién leímos que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y a Abel también. No es que Dios estaba interesado en la ofrenda, si Dios es dueño de todo. Y miró con desagrado a Caín y a la ofrenda de Caín. Y ahora queremos aprender cómo debemos ofrendar bíblicamente, porque no hay que ofrendar qué es lo que siento yo, cuánta necesidad veo en el pastor, y si veo que el pastor está teniendo mucho, hago una rebaja a mi ofrenda, Hoy voy a hablar de la ofrenda, no voy a hablar de los diezmos y otra cosa de la ofrenda, es amplio el tema. Tiempo atrás le hablé de la oración, una serie de mensajes de la oración. Hace poco, la semana pasada, terminamos lo que es la palabra de Dios. Ahora viene la serie, y espero que siga viniendo, de el dar a Dios, la ofrenda a Dios, para que aprendamos a dar bíblicamente. Dios es un Dios de orden. Yo no puedo dar, voy a meter la mano en mi... ¿Cuánto sale? Eso es para Dios. Dios es un Dios de orden. Dios ordenó todo. La tierra estaba desordenada y vacía, Dios la ordenó. Donde no hay orden, no hay bendición.
Yo quiero que haya orden teológico de enseñanza para la congregación, para que usted dé y que esté en paz con Dios, sepa que usted ha dado conforme a lo que la Escritura nos manda a dar. No dé de más ni menos y piense que tengo que darle a la obra o al pastor, si usted dice, no, o al Señor, tengo que darle más porque veo que está necesitado su siervo. Eso no sirve. Tenemos que dar según lo que Dios nos dice que demos. Si bien la Biblia dice que cada uno dé lo que dispuso en su corazón, quiere decir que no le demos con mala gana. Pero hay un orden, hay algo establecido por Dios. En la ley Dios estableció un orden. Y ahora en la gracia, ¿cuál es ese orden? Vamos a ver lo que dice. No quiero, y ahí termina la introducción. Vemos que Dios miró con agrado la ofrenda de Caín. Versículo 4, yo lo voy a leer en una versión, la nueva traducción viviente. Génesis 4, permítame que le busque y le lea en la nueva traducción viviente y desarrollamos y comenzamos a desarrollar el mensaje. Génesis 4. Usted fíjese en la versión que tiene, yo le leo la versión. Dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores parte de algunos corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Dice que Abel le presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primera cría del rebaño. En la versión Reina Valera dice, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, lo más gordo de ellas, dice en otra versión. Entonces, la ofrenda que le agradó a Dios fue la que presentó Abel, porque era lo mejor que tenía Abel, los primogénitos, los primeros, ¿sí? Lo que él apartó para Dios lo mejor, y no en cambio así Caín. Ahora, el punto que quiero desarrollar es, ¿qué significa lo mejor? Yo estaba buscando en el diccionario y que mejor significa lo que tiene calidad superior a otra cosa, de la misma especie, que sobresale en una cualidad. Dice que para Dios hay que dar lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Uno puede discernir entre lo bueno y lo muy bueno. Dice que lo mejor es para Dios. Dios vio en Caín que no le dio lo mejor, en cambio sí vio en Abel que le dio lo mejor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo doy lo mejor, entonces elijo algo que es lo mejor y le doy a Dios, y lo que no es mejor queda. ¿Sí? Lo mejor honra a Dios. Lo mejor es lo que honra a Dios. Vamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, porque vamos entendiendo qué significa lo mejor. ¿Por qué le agradó la ofrenda de Abel? Porque dio lo mejor. Y vamos a ver qué significa lo mejor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, el versículo 6. Yo lo voy a leer en otra versión, la nueva traducción viviente, para que usted pueda entender, pero usted puede seguirlo con su mirada, con su vista en la Biblia que tiene en su mano. Dice en el capítulo 6, el versículo 6 del capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor, o sea, la honra y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificio contaminado sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos
Fíjese lo que dice en el versículo, ya en el último versículo 8, dice, intenten dar esto tipo de regalos al gobernador, a los príncipes, dice en su Biblia, estos tipos de regalos al gobernador y vea qué contentos se ponen. Y vea qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor dice, intentad dar esto al gobernador, a tu jefe, a alguien que sea importante, lo que le traes al altar. Dice que en ese tiempo, en el tiempo de Malaquías, dice que Israel, los sacerdotes le ofrecían a Dios no lo mejor. De los animales, no el más gordo, sino el más flaco, no el más joven, sino el más viejo, no el que estaba ciego, el que estaba rengo, el que estaba quebrado, ese le ofrecía del altar. Y Dios le dijo, ¿por qué me deshonran? Dice, ¿en qué te deshonramos, Señor? En que nos dan lo mejor. Dar lo mejor en la ofrenda que le agradó a Dios, es la ofrenda, darle lo mejor a Dios. Es la ofrenda que le agrada a Dios, darle lo mejor que yo tengo. Hablando del aporte económico, lo mejor que yo tengo. Hablando del tiempo, mi mejor tiempo a Dios. Darle mi mayor fuerza, mis mejores años al Señor. Todo lo mejor para Dios. Entre elegir a mi hijo y a Dios, tengo que elegirle a Dios, darle lo mejor a Él. En elegir entre honrar a mi esposa y a Dios, tengo que honrarle a Dios antes que a mi esposa y antes que a mis hijos. Eso es darle lo mejor. Cuando yo elijo, Dios me da la oportunidad de elegir. ¿A quién voy a honrar? Honrarle es darle lo mejor. No, pero es para Dios. Es para Dios, decían en el tiempo de Malaquías, no ahora. Total es para Dios. Y Dios dice, me estás deshonrando, esa no es honra. La honra es darle lo mejor. Honrar, la ofrenda que honra a Dios es la ofrenda que yo doy lo mejor para Dios. Pero vamos a entrar aún más. Vamos a Lucas 21:1. Un versículo conocidísimo, la ofrenda de la viuda, y vamos a entender aún más que lo que quiere decir dar lo mejor. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 1 al 4. 4 versículos solamente. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos, la ofrenda de la viuda. Lucas 21:1. Me dice si la encontró. Amén. Bien. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Pues todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, ¿qué es dar lo mejor? Dar lo mejor no es dar el billete más grande. Dar lo mejor es lo mejor que yo tengo en ese momento. Podemos llegar a una conclusión, que Dios juzga la ofrenda, que lo mejor para Dios no es la cantidad que damos, sino es con la cantidad, con qué cantidad nos quedamos nosotros. A ver, haga de cuenta, voy a ser más práctico. Yo abro mi billetera a la hora de ofrendar y veo que tengo un billete, bueno, ahora hay billete de 1,000, yo no sé, lo vi, un billete de 1,000 y otro de 100. ¿Y cuál es el mejor? Entonces, si usted, ahora otro caso, usted abre la billetera, usted tiene un billete, una moneda de 2 pesos y una moneda de 10 centavos. Si usted da la moneda de 2 pesos, eso es lo mejor. No es que el billete de 1,000 sea mejor. Y había ricos que daban importante suma, pero como Jesús, siendo Dios, sabía lo que tenían ellos, sabía que para lo que daba el rico no era lo que le sobraba. Y no era lo mejor. Y Jesús valoró más y ponderó la ofrenda de la viuda, porque era todo lo que tenía, de su pobreza dio lo que tenía. O sea, para que el rico igualara a la viuda, debería haber dado el 99%, el 90% de su riqueza. No se ponga, no es que Dios quiere que dejarlo en pobreza, ¿no? Sino cuánto nosotros disponemos para darle al Señor de lo mejor. ¿Qué hacemos nosotros? Me pongo en la silla con usted. Nosotros primero pagamos todos nuestros gastos,
¿Está bien? Y lo que sobra le damos al Señor. Eso será lo mejor. Y será cuando yo recibo que Dios me juzgue lo que yo voy a decir. Y si usted se ofende, después al final va a entender. Recibo mi sobre, recibo mi sueldo, mi salario. Yo digo, esto es para el Señor primero. Abel dio lo primero, lo primogénito, de lo mejor que tenía. Y esto para el Señor. Y después voy a pagar mi deuda. Y si yo me quedo sin nada, bueno, voy a tener que reducirme mis deudas. No, primero voy a reducir lo del Señor. Como esa ilustración que yo les pasé. Dice que había una persona que tenía 2 corderitos. Y le dijo a la esposa, bueno, uno es para el Señor y el otro es para nosotros. Después pasó el tiempo y dice, uy, qué macana, se murió el corderito del Señor. Dice el pastor John MacArthur, decía, siempre somos nosotros pobres para con Dios y ricos para nosotros mismos. Pasa eso. Yo me identifiqué mucho. O sea, uy, me fue mal. No dejo de pagar todas mis deudas, pero sí dejo de dar al Señor. El Señor pague. Disculpame, Señor, pues vos me vas a entender, mira, no me alcanzó. Eso no es dar lo mejor. Eso es dar lo que me queda. Y esa ofrenda no le honra a Dios. Déjeme que le diga, esa ofrenda no es vana. No es agradable delante del Señor. O sea, el Señor no necesita una limosna. El Señor no necesita nuestra limosna. Él es dueño de todo. Y yo le hablo ahora como hermano suyo, no le hablo como el pastor. Le hablo como hermano. Le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Esa ofrenda es vana ante los ojos del Señor. Pero estamos en la gracia. Estamos justamente porque estamos en la gracia. Justamente porque estamos en la gracia. En el tiempo de la ley era una obligación. Era, aunque me duela, aunque yo vaya maldiciendo, pero tenía que dar y bueno, ya cumplía. Pero en la gracia, Jesucristo viene a decir que Dios ve nuestro corazón, nuestros corazones. Así que el dar tiene que ser una actitud de gratitud, de amor a Dios, obligados por amor. La ofrenda es un regalo a Dios, no es un impuesto, no es pagar alumbrado y limpieza, no es pagar el servicio de la luz o el gas, es el regalo que yo le doy a Dios. Entonces la ofrenda habla lo que hay en mi corazón. Por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque Abel se dedicó y procuró darle lo mejor a Dios. Esa es la ofrenda que le agrada a Dios. El propósito de la ofrenda es reconocer que a Dios como Señor. Voy a repetir lo que dije anteriormente. Dios juzga lo que ofrendamos por la cantidad con que nos quedamos. Sí, con que te quedaste con lo mejor. O sea, es Dios. Dios conoce todo, ¿no? Yo, a la hora de recibir mi dinero, yo tengo el dinero, entonces voy a la hora de repartirlo, porque nosotros cuando tenemos la plata, cuando yo recibía mi paga era para pagar y no me quedaba con nada. ¿Qué pienso primero? ¿Qué aparto primero? Mi hijo, mi esposa, la tarjeta, esto, y lo que queda, bueno, Dios te quedó esto poquito, el próximo mes espero que te vaya mejor. Eso no es darle lo mejor. Eso no es darle lo mejor, y usted sabe. Nos podemos engañar, usted puede decir sí, pero Dios me entiende, y que por eso, hay muchos argumentos, yo le ayudo si quiere argumentar y a darle muchas excusas, pero ninguna es válida delante del Señor, porque Él conoce. El propósito de la ofrenda es reconocer a Dios como Señor. ¿Con qué versículo afianzamos este pensamiento? Con Primera de Crónica, vaya al Antiguo Testamento, Primera de Crónica, capítulo 29, el libro de las Crónicas de los Reyes, primer libro de Crónicas, Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 10 al 14 vamos a leer. David ya siendo anciano, ya pocos años, pocos días le quedaban a David como rey y pocos días sobre la tierra le quedaban a David porque ya iba a partir de este mundo y encontrarse con su Señor y quería construirle un templo a Dios.
Y David hace una oración que quedó como en la palabra de Dios, como una enseñanza de lo que significa la verdadera ofrenda. Dice en Primera de Crónica, en el capítulo 29, versículo 10 al 14, dice de la siguiente manera. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande. Fíjese que reconocimiento de David, ¿no? ¿Cómo lo reconoce Dios? El poder, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ahí viene lo que queremos resaltar. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te lo damos. ¿Sabe qué ofreció David? Todo el oro que había guardado durante su reinado, toda la plata, todas las riquezas las puso al servicio del Señor. Dice que en esa ofrenda se recaudaron miles de kilos de oro, de plata, de madera de cedro, de lo mejor que tiene Israel. Pero David dice, reconociendo a Dios, todo es tuyo, Señor. ¿Quién soy yo para ofrecerte? Sí, esto Dios. Le pedía permiso para ofrendarle a Dios, porque todo lo que me das es tuyo, de lo recibido de tu mano, eso te damos, Señor. Así como cuando su hijo era niño, su hijita era niñita, le guardaba esa mesada que usted le daba, esa plata que le daba para que llevaba a la escuela, para que llevara a la escuela, lo guardaba y después le compraba un regalito para el Día de la Madre, el Día del Padre, y usted recibía ese regalo y decía, le tocaba a su corazón, ¿no? Porque esa plata salió de su bolsillo, pero ella le honraba con ese regalito, su hijo. Bueno, David entendía eso, que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios, porque todo le había dado Dios, nada era de David. Entonces la ofrenda es un reconocimiento que nosotros le hacemos a Dios. Fíjese que Dios no pone cada uno tiene que dar X dinero, sino según lo que Dios le ha dado, según lo que Dios ha puesto en tu mano. De ahí tienes que apartar lo mejor. Después voy a hablar de lo que significa el diezmo. Ahora estoy hablando de la ofrenda. De eso tenemos que darle a Dios. Pero esto es para la iglesia. Y doy gracias a Dios que no hay ninguna persona nueva en este domingo para que yo pudiese enseñar lo que significa el dar a Dios. Porque esto, si hay un nuevo, tengo que explicarle y tiene que convertirse, nacer de nuevo, como para que recién esté convencido de lo que esta palabra dice, este libro dice es verdad. Pero como usted ya nació de nuevo, yo creo que es así, yo lo conozco, la mayoría están mucho tiempo acá. Entonces esta palabra para la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, en el capítulo 9. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 5 al 15. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios, 9, 5. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 5 al 9. Dice, ¿la encontró? Así que
voy a leer una versión, la nueva traducción viviente. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Eso dice en el versículo 5. En el versículo 5, usted tiene de otra forma, dice, pero consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros, que preparen primero vuestra generosidad antes prometida, vuestras generosidades en la ofrenda, que no den de mala gana. Versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. No den, la única motivación es el amor, siempre les digo yo, no den de mala gana. El versículo 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra, dice el versículo 8, para compartir con otros. Como dice la Escritura, el versículo 9 voy a leer ahora, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Versículo 10, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Hasta allí nomás. El otro punto que quería resaltar, luego de decirle que la ofrenda que le agrada a Dios es cuando le damos lo mejor a Dios, cuando apartamos lo mejor para Dios y no lo que nos sobra. Dios siendo Dios y siendo todo de Él, su amor va más allá de todo, su misericordia es tan abundante que Él nos recompensa. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, a los corintios, le decía que era una iglesia bastante poco generosa, para decirlo de una manera más sutil. Les hablaba, les enseñaba y ellos lo entendieron. Espero que tengan lista la ofrenda que prometieron dar. Y le habla, si quieren tener una cosecha abundante, tienen que sembrar muchas semillas. Hace una comparación con el agricultor que siembra pocas semillas, va a tener una cosecha pequeña. Y le habla, si ustedes dan, Dios lo va a dar tanto para que te tengan y sigan dando, para que abunden en generosidad en dar a los demás. Ese es el plan de Dios. Dios nos da para que demos, para que ayudemos, para que no solamente para dar en la obra del Señor, sino para ayudar a los demás. Y si nosotros cumplimos con esa ley que estableció Dios en su palabra, vamos a tener abundantemente, dice Dios, no lo digo yo, ni ningún político, ningún presidente, de ningún partido, sino lo dice Dios, que vamos a tener para poder dar a los demás. Pero a veces nosotros frenamos ese caudal y esa fluidez de la abundancia de Dios porque pensamos matemáticamente. Si doy, me quedo con menos, entonces no cierra las cuentas, no doy. Entonces estamos pendientes de lo que pasa con el dólar, de lo que dice la política, si suben los precios, qué dice el presidente, qué anuncia, y no creemos en lo que dijo Dios en su palabra. Somos creyentes los domingos solamente, somos creyentes todos los días de nuestra vida, las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso nos tenemos que preguntar. Porque si la Biblia dice, si yo creo en Dios y creo en su palabra, la Biblia me dice que si yo soy generoso, Dios va a ser generoso conmigo. Si yo siembro mucho, voy a cosechar mucho, dice el Señor. Y aparte de todo eso, mi ofrenda es un reconocimiento de que todo lo que tengo, aún mi vida, mi salud, todo viene de parte de Dios. Y yo de lo que Dios me ha dado, yo tengo que ofrendarle a Él con amor. Porque no nos olvidemos que Dios conoce el corazón. Si yo ofrendo porque le veo, yo digo siempre, ¿no? A veces créame que lo tomo con un poquito de humor. A veces, yo lo hice también, por eso le digo, ofrendamos y damos de acuerdo cómo le ven al pastor, cómo le ven si tiene necesidad o no. Usted no me vea, porque dice que la Biblia que la fe es lo que no se ve. Usted ofrende con fe, usted le da a Dios. Después lo que yo haga con el dinero,
ahí termina su responsabilidad. Usted le puso con fe a Dios. Si yo administro mal el dinero, yo voy a rendir cuenta con Dios. Si el pastor en vez le da a sus hijos, ¿qué hará? Le dará a sus hijos, le dará a su esposa, capaz más que, ¿qué hará? No sé qué hará, porque si es mucho, si es poco. Dios también escucha eso. Eso no es su responsabilidad. Su responsabilidad termina cuando usted pone el dinero en el ofrendero, y ahí termina. Señor, yo te ofrendé a ti, Señor, y ahí termina. Y después yo voy a rendir cuenta de cada peso que recibí de la ofrenda del Señor delante del Señor. Pero yo no voy a decir que sí, yo lo uso para la obra del Señor, todo. El Señor sabe. El Señor sabe. El Señor conoce a cada uno de nosotros. El Señor sabe los pensamientos y la intención de nuestro corazón. Déjeme que para terminar le leo una ilustración. La ilustración se llama No debe doler. Dice, cuando vas al doctor, todos fuimos al doctor alguna vez, en nuestro chequeo anual, muchas veces empieza a presionar en varios lugares, ¿sí? El doctor empieza a tocar, a presionar así, en varias partes de nuestro cuerpo. A mí cuando me fui a revisar la vesícula empezó, dice, ahí duele, vesícula, me dijo. Mientras pregunta, ¿esto duele? ¿Qué tal aquí? Si grita con dolor, una de dos cosas, que apretó muy fuerte o hay algo en ese lugar. Si ese lugar está muy sensible al dolor, es probable que haya algún problema. Entonces el doctor dirá, debemos hacer más pruebas. No debe haber dolor ahí. No es normal que duela en esa parte. Así que cuando el pastor predica sobre las responsabilidades, eso no es la ilustración que yo saqué, ¿no? Que copié. Responsabilidades financieras, ciertos miembros empiezan a criticar el pastor presionando demasiado, quizás hay un problema allí. En ese caso yo digo, hermano, necesita del gran médico porque no debe doler allí. Si esta palabra nos dolió, como el médico, no debe doler ahí, algo está pasando. Si sintió mucha presión, se sintió muy presionado, como el médico nos dijo alguna vez, hay algo que no está bien ahí. Tenemos que hacer más pruebas. Si se sintió incómodo, presionado, entonces vaya al médico, al Señor, y pregúntele, ¿por qué me dolió? ¿Qué hay de anormal? ¿Qué no debe haber? ¿Qué está funcionando mal espiritualmente en mi vida? ¿Qué área de mi vida necesita del tratamiento del gran médico? Porque nosotros reconocemos a Dios en muchas áreas de nuestras vidas. Pero hay áreas de nuestra vida que son muy privadas a nosotros. Ahí Dios no interviene. Ahí a Dios no lo llamo. Ahí Dios no está prohibido entrar a esa área de mi vida. Por eso cuando algunas prédicas duelen esa parte, como esta ilustración decía, algo está funcionando mal en nosotros. Que el Señor examine nuestras vidas, nuestros corazones. Como decía el apóstol Pablo, le repito, de predicado el consejo de Dios, estoy libre de responsabilidad delante del Señor. La próxima semana voy a continuar con la serie de mensajes sobre lo que significa ofrendar y darle al Señor bíblicamente, escrituralmente. Así usted cuando va a dar está convencido de lo que dice la palabra, no se sintió que le metieron la mano en el bolsillo, o se sintió que está dando de menos, está dando de más, o se sintió que está siendo motivado por la emoción, por la lástima. No. Bíblicamente, gratitud al Señor, reconocimiento que todo viene de Él, todo proviene de Él, y como Él me dio todo, yo le agradezco y le reconozco como Señor y mi proveedor y mi Dios. Vamos a quedar entonces en paz con Dios y vamos a ver que nuestra ofrenda verdaderamente le agrada a Dios, porque ese es el fin. Cuando usted pasa a ofrendar y usted se para para Dios, aparta para Dios, le quiere agradar y agradecerle al Señor. Yo también. Entonces, hasta aquí nomás llega el mensaje del día de hoy. La próxima semana continuaremos, vamos a orar y darle gracias al Señor. El Señor sabe que este mensaje no fue dado por ninguna otra motivación que sea el enseñar y dar correctamente. Antes de orar, le quiero aclarar una cosa que me quedó. A veces pensamos que la ofrenda no es espiritual. Pensamos que la ofrenda es lo más frívolo que existe, y no es así. O a veces pensamos que la ofrenda es secundaria. Y fíjese, una iglesia, una obra
si no hay recursos de dinero, se paraliza todo. Se paraliza todo. El pastor no puede dedicarse tiempo completo a estudiar la palabra porque tiene que salir a trabajar y no cumple bien su función. Lo que debería haber hecho para la obra del Señor no se hace y se detiene todo. Desde que, y usted está viendo lo que está ocurriendo desde que estoy dedicándome completamente al servicio del Señor.